Una joven institutriz presencia lo imposible, un amor que nace donde nunca debió florecer. Bajo la nieve del invierno de 1881, Meg Whitmore y Edward Beaumont sellan con una promesa lo que el mundo jamás les permitirá cumplir. En una sociedad donde el apellido vale más que el corazón, esa promesa se convierte en un pecado, y en el inicio de una historia que desafiará al tiempo, al deber y al destino mismo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Cuéntame en los comentarios y dime, ¿crees que el amor puede sobrevivir cuando la sociedad dicta lo contrario? Nueva York, invierno de 1881, la ciudad estaba envuelta en un silencio blanco, como si la nieve callara incluso los pensamientos más oscuros. En el corazón de Manhattan, sobre la elegante y fría Quinta Avenida, se alzaba la mansión de los Beaumont, 4 pisos de mármol grisáceo, con ventanas que reflejaban la opulencia de una familia que no solo poseía riqueza, sino influencia. Allí, bajo techos adornados con molduras doradas y lámparas de cristal importadas de Venecia, llegó Meg Whitmore, con una maleta de cuero desgastado y una dignidad que no se quebraba ni con el viento helado que la golpeaba en el rostro. Tenía 21 años, las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos grises que parecían contener secretos no dichos. Su vestido de lana azul marino era sencillo, sin adornos, como correspondía a una institutriz. Llevaba los cabellos recogidos en un moño bajo, sujeto con horquillas antiguas que habían pertenecido a su madre. No tenía joyas, solo un pequeño libro de poemas guardado con cuidado junto a unas cartas que no se atrevía a releer. Desde el primer día, los pasillos de la mansión se le hicieron extraños. Las criadas susurraban con recelo, los mayordomos evitaban el contacto visual y los niños, aunque educados, se mostraban distantes, como si entendieran que ella no era una de ellos. Sin embargo, en medio de aquella rutina gris, había una presencia que no pasaba inadvertida: Edward Beaumont. Él era el hijo mayor del patriarca fallecido, y desde su primer encuentro con Meg, algo se quebró y renació en el mismo instante. Tenía 28 años, una estatura imponente, el rostro bien delineado, con una expresión melancólica que lo volvía aún más fascinante. Siempre vestía con elegancia sobria, trajes de lana inglesa, corbatas de seda oscura y un reloj de bolsillo que miraba con frecuencia, como si el tiempo le pesara. Al principio, sus encuentros fueron breves y formales. Un cruce de palabras en la biblioteca, una conversación superficial en el invernadero, una mirada sostenida al pasar frente al salón de música. Pero había algo en la forma en que él la observaba. No era deseo, era necesidad. Y Meg lo sabía. Lo sentía en la piel cada vez que él rozaba accidentalmente su mano al entregarle un libro. Lo percibía en el modo en que él se detenía a escuchar cuando ella leía poesía en voz baja a los niños. Y sin embargo, no cruzaban la línea que los separaba. No aún. La noche de la fiesta invernal, la mansión relucía como un palacio. Afuera, la nieve caía en copos lentos, silenciosos, como si el mundo entero contuviera la respiración. Dentro, la música de un cuarteto llenaba los salones dorados y las mujeres lucían sus mejores galas. Clara Beaumont, la media hermana de Edward, descendía la escalera con un vestido de terciopelo verde oscuro, peinada con perfección. Observaba todo desde lo alto, como si el mundo estuviera hecho para girar a su alrededor. Meg servía té en la galería contigua, vestida con su habitual uniforme gris. No debía estar allí después de las 10, pero una criada enferma la había obligado a quedarse. Fue entonces, entre candelabros encendidos y risas disimuladas, que Edward la encontró. «Salga conmigo un momento», le dijo en voz baja sin mirarla a los ojos. Ella titubeó. Sabía que no debía, pero también sabía que si no salía, se arrepentiría toda su vida.
En el jardín, el aire cortaba como vidrio. Las estatuas estaban cubiertas por un manto blanco y los setos parecían dormidos bajo la escarcha. Allí, bajo una pérgola, él se detuvo frente a ella con los ojos empañados por algo que no era el frío. «He intentado dejar de pensar en usted», susurró, «pero es imposible. Está en cada libro que abro, en cada rincón de esta casa. Hasta en el silencio está usted». Meg bajó la mirada, con el corazón golpeando como un tambor. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción contenida. «No diga eso, por favor», murmuró. «Sabe que no puede ser». Él dio un paso hacia ella. No la tocó, ni siquiera rozó su vestido, pero su proximidad era un fuego invisible. «No quiero promesas ni sueños. Solo quiero que sepa esto. La amaré toda la vida, aunque el mundo se hunda, aunque nadie lo sepa». Meg lo miró entonces, y fue como si el mundo girara en torno a un suspiro. No hubo beso, no hubo caricia, solo el silencio de la nieve cayendo sobre ellos, sellando ese instante como un juramento. Y nadie los vio, nadie, salvo Clara, que desde una de las ventanas del salón principal observaba la escena con los ojos entornados y el alma endurecida por una certeza: ese amor debía morir antes de nacer. La mañana después del baile, la mansión Beaumont recuperó su quietud habitual, pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso, como si las paredes, aún vestidas con guirnaldas doradas, hubieran presenciado un crimen sin castigo. Las criadas cruzaban los pasillos en silencio, y las miradas entre el personal eran esquivas. A nadie le pasó desapercibido que Edward Beaumont había salido al jardín en plena nevada, y que Meg Whitmore había regresado con la mirada perdida y los labios apretados, como quien guarda un secreto que quema por dentro. La señora Miriam Beaumont, matriarca absoluta de aquella casa, se mantenía sentada en su salón privado, rodeada de retratos de sus antepasados. Vestía un traje negro de satén con mangas abullonadas y cuello de encaje blanco, como si aún estuviera de luto por el esposo fallecido hacía 5 años. Su cabello, recogido en un moño severo, no tenía una sola hebra fuera de lugar. Era una mujer que no perdonaba errores y mucho menos desobediencias. Al notar los rumores que flotaban en el ambiente, mandó llamar a su hija política, Clara. Clara llegó con su andar pausado y su sonrisa controlada. Vestía un conjunto de terciopelo púrpura con ribetes de raso negro. Sus guantes de encaje blanco no tenían ni una mancha, y su perfume, delicado pero persistente, llenó la estancia apenas cruzó la puerta. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó Miriam sin rodeos, clavando la mirada en su copa de jerez. «¿Que Edward ha puesto los ojos en la institutriz?». Clara no respondió enseguida. Se acercó al ventanal y fingió observar la nieve acumulada en los setos del jardín. «La señorita Whitmore es encantadora. Sería imposible no notarlo», dijo con voz templada, aunque sus dedos se crispaban suavemente dentro de los guantes. «Encantadora», repitió Miriam con desdén. «Las rosas también lo son, pero eso no impide que tengan espinas». El silencio que siguió fue denso. Entonces Clara se volvió, con la elegancia estudiada de quien ha esperado años por ese momento. «Quizás sea hora de proteger el apellido, señora», dijo, midiendo cada palabra. «Por el bien de la familia, por el futuro de Edward». Miriam levantó la vista. En sus ojos oscuros brilló un destello de cálculo. Clara continuó avanzando un paso, como quien ofrece un sacrificio sagrado. «Sé cosas que otros no saben, cosas que podrían afectar nuestras relaciones comerciales si se hicieran públicas. Correspondencias, inversiones mal ubicadas, pequeños errores que alguien podría usar si se sintiera despreciada. La señorita Whitmore es, ante todo, una mujer herida». La amenaza era clara, aunque envuelta en terciopelo. Miriam entrecerró los ojos, escrutando a Clara como si intentara ver el alma que ella sabía que no estaba allí, pero comprendió el mensaje.
Clara estaba dispuesta a proteger el apellido, a cualquier precio, a diferencia de Meg, que solo ofrecía amor. Y eso, en el mundo de Miriam, no era suficiente. Pocas horas después, Edward fue llamado al despacho de su madre. Lo recibió un ambiente sombrío, las cortinas cerradas, la chimenea encendida y sobre el escritorio una carpeta con documentos cuidadosamente organizados. «He sido paciente contigo, Edward», comenzó Miriam sin saludar, «pero la paciencia tiene límites. Esa joven no es para ti». Edward, de pie frente a ella, mantenía la mandíbula tensa. Vestía un traje gris oscuro, perfectamente cortado, pero su postura delataba incomodidad. «Con todo respeto, madre, Meg no ha hecho nada malo. No es cuestión de lo que ha hecho, sino de lo que representa. Una institutriz, sin apellido, sin dote. ¿Quieres ser la burla de los Vanderbilt? ¿De los Astor? ¿Quieres que los periodistas escriban sobre tu rebeldía como si fueras un actor de teatro?» «La amo», dijo él con la voz apenas contenida. Miriam se levantó. Caminó lentamente hacia una estantería, como si necesitara sostenerse de los libros para no lanzar la copa que sostenía. «Entonces tendrás que elegir entre ese amor y tu apellido. Si insistes en seguir con ella, perderás todo, no solo tu herencia. Clara ya ha dejado entrever información que podría arruinar nuestras operaciones con los ingleses. Si ella hablara...» Edward retrocedió un paso, atónito. «¿Clara?» «Sí», asintió Miriam con firmeza. «Y por más que me duela admitirlo, está dispuesta a hacer lo necesario para proteger esta familia, incluso a casarse contigo si eso calma a los inversionistas». Edward sintió un vacío en el pecho. Era una prisión sin barrotes, pero igual de real. Sabía lo que perdería si desobedecía. No solo su fortuna, arrastraría al desprestigio a sus hermanos, a los empleados de la empresa, a generaciones de historia construidas sobre la apariencia. En ese momento comprendió que amar a Meg no sería un acto de libertad, sino de destrucción, y ella jamás se lo perdonaría. La tarde siguiente se celebró un almuerzo público en el Metropolitan Club. La flor y nata de la sociedad neoyorquina estaba allí. Damas enjolladas, banqueros, diplomáticos, herederos, actrices de teatro en busca de esposos. Meg asistió, no como invitada, sino como parte del personal. Ayudaba a servir los vinos, vestida con un uniforme de lino gris que contrastaba con los encajes de las demás mujeres. Nadie notó su presencia, nadie excepto Edward. Durante el postre, el maestro de ceremonias pidió silencio. Miriam se levantó, con la copa en alto. A su lado, Clara sonreía con frialdad. Edward permanecía inmóvil, como si su alma ya se hubiera ido de ese cuerpo elegante. «Es un honor para mí anunciar el compromiso de mi hijo Edward con la señorita Clara Beaumont», proclamó Miriam con voz firme. El salón estalló en aplausos. Algunos brindaron, otros murmuraron sorprendidos. Pero Meg simplemente bajó la vista. No se permitió una lágrima. Solo se quedó allí, con la bandeja entre las manos, el corazón apretado y la espalda erguida. No podía permitir que nadie viera su derrota. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, Meg hizo su maleta. No llevó más que lo justo: 2 vestidos, un par de zapatos, un cuaderno, una fotografía de su madre y el libro de poemas que Edward le había regalado en secreto. Dejó su llave sobre la mesa del vestíbulo, escribió una nota de agradecimiento a la señora encargada del servicio y salió sin mirar atrás. Al cruzar el umbral de la mansión Beaumont, la nieve volvió a caer, como la primera vez. Pero ahora, cada copo parecía una despedida. Meg caminó por la Quinta Avenida con pasos firmes, dejando atrás no solo una casa, sino un mundo entero que nunca la aceptó. A su alrededor, las luces de gas titilaban con timidez, y los caballos resoplaban entre el vapor que salía de sus hocicos. Nadie supo que, esa noche, una mujer joven, con el corazón hecho trizas, comenzaba a escribir su propia historia.
Una historia donde el apellido no importaría, pero la dignidad lo sería todo. La estación de tren de Nueva York aún dormía bajo la bruma del amanecer cuando Meg Whitmore abordó el vagón de tercera clase que la llevaría lejos de la Quinta Avenida. Sostenía entre las manos una maleta modesta de cuero agrietado y un pequeño bolso de tela con bordados florales. Su abrigo de lana gris apenas le protegía del frío, pero lo sujetaba con firmeza, como si aferrarse a ese trozo de tela fuera la única manera de no desmoronarse. En su rostro no había lágrimas visibles, pero sus ojos estaban enrojecidos, vacíos de esperanza, como si todo lo que creía posible hubiese quedado sepultado bajo la alfombra de mármol del Salón Beaumont. El tren silbó, largo y grave, como un lamento arrastrado por el viento. Las ruedas comenzaron a girar con lentitud. Meg no miró atrás. Sabía que si lo hacía, el corazón traicionaría a la razón. Durante horas observó los campos nevados pasar por la ventanilla empañada, árboles desnudos, aldeas diminutas, ríos cubiertos de hielo. Todo era blanco, mudo, inmóvil. Así se sentía su alma, congelada. En el bolsillo interior de su abrigo guardaba una carta sin abrir que había escrito para Edward la noche anterior. No la entregaría, jamás. Aquello ya no tenía sentido. Las palabras no cambiarían el hecho de que él había elegido, y no la había elegido a ella. Al llegar a la estación de Hudson Valley, el viento soplaba con más fuerza. Allí la esperaba la señora Abigail Langridge, amiga de su difunto padre, una mujer robusta, de rostro amable y manos trabajadas. Vestía de manera sencilla, con un abrigo marrón oscuro y un sombrero de fieltro adornado con una pluma negra. La abrazó sin preguntas, sin discursos, solo el silencio, cálido y necesario. Meg fue acogida en una casona antigua, de madera crujiente y ventanas pequeñas, rodeada de árboles centenarios. El hogar tenía el aroma del pan recién horneado y de las flores secas colgadas en haces sobre la chimenea. Allí, en esa casa ajena pero hospitalaria, comenzó el lento proceso de reconstruirse. Durante semanas, Meg lloró en privado. Jamás durante el día, jamás frente a otros. Sus lágrimas caían en la almohada, en la bañera de agua tibia, en los rincones donde nadie podía verla. Pero por las mañanas se levantaba, se vestía con dignidad, recogía su cabello con precisión y salía a caminar entre la nieve, dejando que el aire puro despejara la niebla de su mente. Cuando los ahorros comenzaron a agotarse, Meg buscó trabajo. No aceptaría caridad. Había escuchado hablar de una pequeña escuela para niñas huérfanas en las afueras del pueblo. Caminó hasta allí, cruzando campos blancos y puentes de madera helada, y se presentó ante la directora con firmeza. La escuela era una construcción humilde, de paredes desconchadas y techos que goteaban en invierno. Las niñas, vestidas con ropas remendadas, tenían ojos grandes y hambrientos, no solo de comida, sino de afecto. Meg pidió trabajo como maestra. No exigía salario inmediato, solo techo y comida. La directora, impresionada por su educación, la contrató sin dudar. Así, Meg comenzó una nueva vida. Cada mañana se despertaba con el canto de los gorriones que anidaban bajo el tejado, se abrigaba con su viejo vestido azul y caminaba hasta la escuela con sus libros bajo el brazo. Enseñaba con pasión, con ternura, con paciencia. Sus clases no solo eran de lectura y escritura, sino también de dignidad, de belleza, de resistencia. Las niñas la adoraban. Le escribían poemas torpes, le traían flores secas y la imitaban en todo. Para ellas, Meg era una figura luminosa, aunque ella aún no lo supiera. En el silencio de aquel entorno rural, la herida comenzó a cerrarse. No de golpe, no sin cicatriz, pero lentamente.
Su rostro recuperó el color, sus ojos volvieron a brillar, y sus labios, alguna vez apretados por el dolor, comenzaron a curvarse en sonrisas breves, sinceras. Los domingos, Meg ayudaba a la señora Langridge con las labores del hogar. Cocinaban juntas, tejían en silencio, leían en voz alta al calor del fuego. En esas tardes lentas, sin prisa, Meg empezó a redescubrir el valor de la calma. Ya no era la joven que soñaba con bailes y promesas bajo la nieve. Era una mujer distinta, más fuerte, más profunda, más real. Mientras tanto, en Nueva York, los diarios hablaban del enlace entre Edward Beaumont y Clara. Las columnas sociales describían la boda como la unión perfecta entre la gracia y la nobleza de dos linajes distinguidos. Las imágenes mostraban a Clara luciendo un vestido de satén francés, con encajes de Bruselas y un velo de más de 5 metros. Su expresión, aunque suave, dejaba entrever el triunfo silencioso de quien obtiene aquello que desea a toda costa. Edward, en cambio, aparecía serio, contenido, como si el acto de sonreír le costara demasiado. Su traje era impecable, su postura erguida, pero su mirada parecía vacía. Las fotos no podían mostrarlo todo, pero los ojos de quien conoce al verdadero Edward notaban la ausencia de luz en su semblante. La celebración se realizó en la Catedral de San Patricio, con más de 300 invitados, músicos traídos de Boston y flores de invernadero europeo. La señora Miriam Beaumont sonreía con orgullo desde su asiento en la primera fila. Había logrado lo que quería, salvar el apellido. Pero lo que los periódicos no decían era que, desde la noche de bodas, Edward durmió solo en una de las habitaciones del ala oeste, que jamás rozó la piel de su esposa, que Clara recibía visitas constantes de amigas y modistas, pero que su marido desaparecía cada día más entre reuniones, informes, trenes y viajes sin destino. Edward se sumergió en el trabajo como quien se lanza al mar sin saber nadar. Dirigía la empresa con eficiencia, firmaba contratos, inauguraba líneas ferroviarias, pero lo hacía todo como un autómata. A veces se quedaba solo en su despacho, frente a la chimenea, con un vaso de whisky intacto entre las manos y una caja de madera que no permitía que nadie tocara. Dentro, un único objeto, un broche de camafeo con una figura femenina tallada en marfil. Clara lo notaba, lo sabía, y aunque en público mantenía la apariencia de la esposa perfecta, en privado comenzaba a perder la paciencia. No era una mujer acostumbrada a ser ignorada. Había obtenido el apellido Beaumont, sí, pero no el alma de Edward. De regreso en el norte, Meg continuaba su labor silenciosa. Con los meses, logró convencer a algunos comerciantes locales de donar telas y cuadernos. Pintó las paredes de la escuela con ayuda de las niñas, colgó mapas, bordó cortinas y transformó aquel espacio abandonado en un lugar digno. Había encontrado un propósito que la llenaba de una paz que jamás experimentó en la Quinta Avenida. Pero a veces, en la soledad de la noche, cuando el viento golpeaba las ventanas y la nieve crujía en los árboles, Meg aún recordaba el sonido de aquella voz que le susurró bajo la pérgola. «Te amaré toda la vida». Cerraba los ojos, apretaba el libro de poemas contra su pecho y dejaba que una lágrima fugitiva se deslizara sin permiso. La herida no estaba cerrada, solo dormía. Y aunque Meg no lo supiera aún, el destino no había dicho su última palabra. 7 inviernos habían pasado desde que Meg Whitmore cruzó la Quinta Avenida por última vez, con la cabeza en alto y el corazón hecho cenizas. 7 inviernos en los que aprendió a vivir sin esperar promesas, sin anhelar cartas que no llegarían, y sin pronunciar el nombre que en otros tiempos era suficiente para detener el latido del mundo. A los 28 años, Meg era ya una mujer de presencia firme, mirada segura y paso contenido. No hablaba del pasado, pero su silencio tenía el peso de lo vivido.
Ahora, sus días transcurrían en un edificio de ladrillos rojos en el Upper East Side de Nueva York. Una estructura modesta, rodeada por un jardín con árboles que parecían inclinarse sobre las ventanas para escuchar las risas infantiles que resonaban en su interior. Allí funcionaba el orfanato Esperanza Nueva, fundado 5 años atrás por iniciativa de Meg, y con el respaldo discreto de 2 damas filántropas que creyeron en su causa. Cada mañana, Meg se levantaba antes del alba. Encendía la estufa de hierro en la cocina, supervisaba los desayunos, revisaba las tareas, escuchaba las confesiones de las niñas en voz baja, consolaba a las más pequeñas cuando despertaban asustadas. No usaba corsés apretados ni joyas vistosas. Vestía de manera sencilla, con vestidos de algodón color lavanda o gris claro, peinaba su cabello en un moño bajo y solo usaba un accesorio. Un broche de camafeo con una figura femenina tallada en marfil, escondido bajo el cuello de su blusa, cerca del corazón. Ese broche, el único recuerdo material que conservaba de su historia con Edward Beaumont, permanecía allí no como símbolo de esperanza, sino como testigo mudo de lo que fue y de lo que no debía repetirse. Nadie en el orfanato sabía su origen. Cuando alguna niña preguntaba por él, Meg respondía con una sonrisa vaga y desviaba el tema. Su reputación en la comunidad era intachable. La llamaban la señorita Whitmore, con respeto genuino. Los comerciantes del barrio le ofrecían descuentos sin que ella los pidiera. Los vecinos la saludaban con cortesía. Incluso el alcalde asistía a los eventos benéficos organizados por el orfanato. Pero lo que más distinguía a Meg era su forma de mirar. Observaba con atención, como si pudiera ver más allá de las palabras, como si entendiera las heridas que nadie nombraba. Por eso, cuando llegaba una niña nueva, era a Meg a quien buscaban primero, aunque no dijeran una sola palabra. Una de esas niñas era Abigail, de 8 años. Una pequeña pelirroja de ojos grises y mejillas salpicadas de pecas, que había sido encontrada en una estación de tren, envuelta en una manta, con una nota ilegible entre las manos. Abigail no hablaba mucho, pero se aferraba a Meg como un pájaro herido que intuye dónde está el refugio. Meg, al mirarla, sentía un eco lejano en el pecho, como si el destino, caprichoso y terco, la obligara a mirar hacia atrás. Mientras tanto, lejos de aquel mundo construido a base de silencios y entrega, el apellido Beaumont comenzaba a perder su lustre. Aunque seguía apareciendo en las columnas de Sociedad, aunque sus mansiones aún deslumbraban en fotografías y sus banquetes seguían atrayendo a la alta élite, los rumores corrían como veneno bajo la seda. Se decía que Edward Beaumont, el heredero silencioso, ya no dirigía las empresas con la misma energía de antaño. Su salud, según algunos, se había deteriorado. Había quienes afirmaban que padecía de una dolencia del corazón, otros hablaban de una tristeza profunda, una especie de enfermedad del alma que ni los médicos podían nombrar. Clara, su esposa, era ahora la figura visible del imperio. Se presentaba en actos públicos como benefactora, fundaba comités, organizaba cenas para recolectar fondos, posaba junto a huérfanos y ofrecía discursos sobre la caridad y el deber cristiano. Vestía trajes confeccionados en París, adornados con broches de esmeralda y sombreros con plumas de avestruz. A los ojos del mundo, era el rostro amable del linaje. Pero entre bastidores, la verdad era distinta. Clara dirigía los negocios con mano de hierro, firmaba acuerdos dudosos con industriales sin escrúpulos y desviaba fondos para proyectos fantasmas que aumentaban su poder personal. Había aprendido a manipular las apariencias con maestría, y aunque Miriam Beaumont, ahora viuda y frágil, aún ocupaba un ala entera de la mansión familiar, su opinión era ignorada sistemáticamente. Miriam, debilitada por la edad y la enfermedad,
Pasaba los días recostada en un diván, rodeada de retratos del pasado, con los labios apretados y los ojos llenos de amargura. «Todo esto se va desmoronando», susurraba a su doncella, «y nadie lo ve». Edward, ajeno a los movimientos estratégicos de su esposa, había convertido su oficina en un refugio. Pasaba horas allí, leyendo los informes sin comprender una sola palabra, observando los cuadros de paisajes europeos, escribiendo cartas que no enviaba. En el cajón superior de su escritorio aún guardaba la primera carta que Meg le escribió y nunca entregó. La leía de vez en cuando, en voz baja, como si con cada línea intentara reconstruir el sonido de su risa, la dulzura de su mirada, el tacto invisible de aquellas manos que ya no volverían a tocarlo. Los empleados lo respetaban, pero sabían que el verdadero poder residía ahora en Clara, y eso les inquietaba. Un viernes por la tarde, en el orfanato Esperanza Nueva, Meg organizó una lectura pública. Las niñas recitaron poemas y pasajes de libros ilustrados. Entre los asistentes, una dama de sociedad que había sido amiga lejana de los Beaumont la reconoció. «¿Es usted la señorita Whitmore, la institutriz?», preguntó con la voz baja, como quien camina sobre cristales. Meg no negó ni confirmó. Solo sonrió, con esa serenidad que aprendió a cultivar como una armadura. La mujer la observó unos segundos y luego comentó, sin mala intención: «Dicen que el señor Beaumont ya no es el mismo desde que... bueno, desde hace años. Qué destino el suyo, ¿verdad?». Meg no respondió, pero esa noche, al quedarse sola en su habitación, abrió el cajón de su escritorio y extrajo el broche de camafeo. Lo sostuvo entre los dedos, observando la figura femenina esculpida con precisión. Durante minutos lo contempló sin decir palabra. Algo dentro de ella comenzó a removerse. No era nostalgia, era otra cosa, algo más profundo, más inquietante, una intuición, quizá, como si el pasado no estuviera tan enterrado como creía. Como si, en algún lugar de la ciudad, alguien más también sostuviera un objeto pequeño, antiguo, guardado cerca del corazón, recordando una promesa pronunciada bajo la nieve. Y sin saberlo aún, los hilos invisibles del destino comenzaban a moverse, lentamente, en dirección contraria, como si el tiempo al fin decidiera ajustar cuentas. La mañana en que el artículo fue publicado, Nueva York despertó bajo una llovizna tenue, con el cielo encapotado y los transeúntes caminando con los cuellos alzados y el paso apurado. Las calles mojadas reflejaban los toldos de los cafés y las letras impresas de los periódicos recién desplegados en los kioscos. Entre noticias políticas, anuncios de perfumes franceses y rumores sobre la nueva ópera de la temporada, un titular sencillo, casi modesto, ocupaba una esquina del New York Herald: la señorita Whitmore y su orfanato, una historia de dignidad silenciosa. El texto, firmado por un joven cronista de apellido Fairbanks, describía el trabajo de Meg en el orfanato Esperanza Nueva, detallando su dedicación, su templanza y la admiración que despertaba entre las niñas y la comunidad. Se hablaba de una mujer que no había buscado fama ni fortuna, pero que había transformado un edificio abandonado en un refugio para las almas más vulnerables. Acompañaba la nota una ilustración a lápiz, inspirada en una fotografía tomada por encargo. Meg de perfil, sentada en un banco del jardín, con una niña en brazos y la mirada perdida entre los árboles. Edward Beaumont leyó la nota sin aliento. Estaba en su despacho, rodeado de papeles que ya no le importaban, con los cristales empañados por la humedad y el corazón latiendo con una fuerza olvidada. Al ver la imagen, su mano tembló ligeramente. Aún recordaba esa curva del cuello, esa serenidad en los ojos, y entonces lo supo. No era un fantasma, era ella, viva, fuerte, distinta, pero indudablemente ella.
Dejó el periódico sobre la mesa y llamó a su abogado personal, el señor Archibald Monroe, un hombre de edad avanzada, discreto, que conocía demasiado para hablar más de lo necesario. Le entregó una carta sellada y una cantidad considerable de dinero. «Quiero que lo entregue en mano», dijo Edward, sin levantar la mirada, «y escuche lo que ella tenga que decir». «¿Debo insistir si se niega?», preguntó Monroe con cautela. Edward cerró los ojos por un segundo, como si esa pregunta lo desgarrara por dentro. «No, si se niega, me conformaré con saber que la he visto una vez más». Ese mismo día, cuando la lluvia había cesado y el sol asomaba tímidamente entre las nubes, el abogado llegó al orfanato. Meg estaba en la biblioteca, reorganizando los estantes, cuando le avisaron que un caballero elegante la esperaba en la sala. No imaginó nada. Pensó que sería algún filántropo más, atraído por la nota. Ajustó el cuello de su vestido, limpió sus manos con un pañuelo y bajó con la calma de quien se ha acostumbrado a ocultar el temblor. El señor Monroe se presentó con la cortesía de una época que se desvanecía. Abrió su maletín de cuero y colocó sobre la mesa un sobre sellado con lacre rojo y un fajo de billetes envuelto en una cinta dorada. Meg lo miró en silencio. «El señor Edward Beaumont desea hacer esta contribución personal al orfanato», dijo con voz grave. «Y si usted lo permite, le gustaría verla, solo una vez». Meg permaneció inmóvil. El nombre retumbó en su interior como un eco antiguo. Su rostro no mostró sorpresa, pero su mano derecha se aferró al borde de la silla con fuerza. «No puedo aceptar dinero de ese apellido», respondió con suavidad, sin mirar el fajo. El abogado asintió, como si ya lo hubiera previsto. «¿Y la reunión?». Meg levantó la vista. Sus ojos estaban limpios, serenos, pero dentro de ellos se encendía una chispa que ni ella misma comprendía del todo. «Dígale que puede venir, solo una vez, aquí, en el orfanato, y que no espere gratitud». El encuentro fue fijado para la tarde del día siguiente. Meg no durmió bien esa noche. Ordenó todo con más meticulosidad que de costumbre, encendió todas las lámparas temprano y pidió a las niñas mayores que llevaran a las pequeñas al jardín. No quería testigos. Solo el sonido lejano de las hojas secas, el murmullo de la fuente y el espacio suficiente para enfrentar el pasado sin disfraz. Edward llegó en coche cerrado. Vestía un abrigo oscuro, guantes de cuero y llevaba un bastón que apoyaba con disimulo. El tiempo había dejado marcas en él, el cabello más delgado, una palidez sutil y una melancolía que no disimulaba. Pero sus ojos eran los mismos. Al ver a Meg cruzar la puerta, su respiración se detuvo un instante. Ella se detuvo a medio camino. No ofreció la mano, no sonrió, no preguntó cómo estaba, solo lo observó, con la mirada firme de una mujer que ya no pedía explicaciones. «Señor Beaumont», dijo con tono neutro, «le agradezco que haya venido». Él intentó responder, pero su voz se quebró en la garganta. La última vez que la había visto, ella llevaba un uniforme gris y una bandeja de plata. Ahora estaba frente a él como una dama en pleno derecho, con un vestido color esmeralda apagado, el cabello recogido con elegancia y un broche de camafeo asomando tímidamente en su cuello. Era ella, pero también era otra. «No sé por dónde empezar», dijo al fin con voz grave. «Ni siquiera sé si debería hablar». «Entonces escuche», replicó Meg con suavidad. «No estoy aquí para culparlo. No necesito que me explique lo que ya entendí hace años. Pero hay una parte de mí que desea cerrar esta historia. No por usted, por mí». Edward bajó la cabeza. El bastón temblaba ligeramente entre sus dedos. Avanzó un paso, apenas un movimiento. «Yo la amé, Meg. La amé de verdad». Ella no se inmutó. Solo cruzó las manos sobre el regazo y sostuvo su mirada. «Y me dejó sola en una habitación llena de aplausos». Edward apretó los labios. El silencio que siguió fue denso, doloroso, pero necesario.
No estoy aquí por perdón, continuó él. Estoy aquí porque verla viva, fuerte, cuidando a estas niñas, es más de lo que merezco. Meg respiró hondo. Algo en su pecho latía con fuerza. No era amor, tampoco odio. Era algo más complejo. Un temblor antiguo que regresaba en forma de nostalgia. Una emoción contenida. No me debe nada, dijo ella al fin. Ni siquiera estas palabras. Yo me reconstruí, sin usted, sin su nombre. Y aprendí que hay dolores que no se olvidan, pero se superan. Lo que tuvimos fue hermoso, pero no fue suficiente. Edward asintió. Se acercó a la ventana y observó el jardín. Allí, a lo lejos, una niña pelirroja reía mientras giraba con los brazos extendidos. «¿Ella?» preguntó, señalando con la cabeza. «Se llama Abigail», respondió Meg con ternura. «Llegó sola, como yo, como muchas, y no necesita un apellido para tener valor». Edward cerró los ojos por un segundo. Luego se volvió hacia ella y dio un paso lento, pero decidido. Sacó algo del bolsillo interior de su abrigo, una pequeña hoja de papel doblada y un objeto envuelto en terciopelo. «Esto nunca dejó de estar conmigo». Meg extendió la mano con cautela. Al abrir el paño, encontró otro broche idéntico al suyo, el camafeo de marfil, intacto, y en el papel, un poema, el mismo que él le recitaba en voz baja cuando pensaban que el amor vencería al mundo. Ella lo sostuvo entre los dedos, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Edward la miró por última vez. Esa vez, no con súplica, ni con culpa, solo con un respeto profundo, como quien reconoce ante sí a la única mujer que le enseñó lo que el tiempo jamás pudo borrar. «Gracias por permitirme verla», murmuró él, y sin esperar respuesta, giró sobre sus pasos y salió del orfanato. Su figura se perdió bajo el gris de la tarde, mientras Meg permanecía en pie, con el poema temblando entre sus manos, y el corazón latiendo de un modo que creía olvidado. El invierno había regresado con un aire más pesado, como si la ciudad entera respirara bajo una nube de presagios. Las calles del Upper East Side estaban cubiertas de una neblina espesa que envolvía los carruajes y apagaba el brillo de los faroles. En el interior de la mansión Beaumont, la tensión podía sentirse incluso entre las cortinas. Los rumores, que siempre encontraban su camino, llegaban con la suavidad de un susurro y la fuerza de una daga. Clara Beaumont permanecía frente al espejo de su tocador, rodeada de frascos de perfume y peinetas de oro, intentando mantener la compostura. Su rostro, tan perfectamente maquillado, comenzaba a traicionarla. Bajo los ojos se insinuaban sombras, y la dureza de su mirada ya no lograba ocultar la inquietud. Había pasado semanas ignorando los murmullos sobre el artículo que mencionaba a una mujer llamada Meg Whitmore, una antigua institutriz convertida en benefactora. Pero cuando su doncella le susurró que Edward había salido sin aviso y que un testigo lo vio entrar en un orfanato en el norte de la ciudad, el control se le escapó por completo. «¿Un orfanato?», repitió con voz ahogada, sosteniéndose del borde del mueble. «Después de tantos años, ¿vuelve a ella?» La criada bajó la mirada sin responder. Clara se giró hacia el espejo y contempló su propio reflejo con una furia contenida. Golpeó el tocador con fuerza, haciendo temblar los frascos. Uno cayó y se rompió, liberando un aroma denso de violetas. «No lo permitiré», murmuró. «Nadie me arrebatará lo que me pertenece». Esa noche, los invitados que asistieron a la cena semanal notaron la rigidez en su sonrisa. Los músicos tocaron valses alegres, pero Clara no escuchaba. Cada nota le perforaba los nervios como una acusación. Edward, sentado a su lado, permanecía callado, distante, con la vista fija en el fuego de la chimenea. Su presencia era física, pero su alma estaba ausente. Cuando Clara posó su mano enguantada sobre la de él no se movió. Solo apartó la vista,
Aquello fue suficiente para encender el infierno que ella guardaba en el pecho. En los días siguientes, Clara comenzó a vigilarlo. Ordenó discretamente a su cochero que siguiera los desplazamientos de Edward. Contrató a un periodista en busca de escándalos para rastrear los movimientos de Meg, y en la soledad de su habitación repasaba mentalmente su pasado, temiendo que alguna de sus verdades ocultas saliera a la luz. Mientras tanto, en el orfanato Esperanza Nueva, Meg continuaba con su vida habitual. Las niñas jugaban entre las hojas secas del jardín y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la risa infantil. Pero algo había cambiado desde la visita de Edward. No podía dejar de pensar en la intensidad de su mirada, en las palabras que se negaba a recordar y en el peso invisible del poema que había vuelto a sus manos. Había decidido no darle más espacio en su mente, pero el corazón, traicionero, se empeñaba en seguir recordando. Una tarde de finales de enero, cuando la nieve caía en pequeños copos silenciosos, una visita inesperada llegó al orfanato. Una mujer anciana, envuelta en un abrigo raído y un chal gris, pidió verla. Tenía el rostro delgado, los ojos hundidos y la piel pálida como el papel. Dijo llamarse Agnes Morton y aseguró haber trabajado muchos años en la casa Beaumont. Meg la hizo pasar al despacho, preocupada por su estado. «Disculpe que haya venido así, señorita», dijo la anciana con voz temblorosa. «Pero el tiempo se me agota, y hay cosas que deben saberse antes de que me vaya de este mundo». Meg la observó con atención. Había algo en su manera de hablar, una urgencia que iba más allá de la enfermedad. La ayudó a sentarse y le sirvió una taza de té. La mujer la sostuvo entre las manos, buscando calor. «Usted conoció al señor Edward, ¿verdad?», preguntó la anciana, con una media sonrisa. «No se asuste, no vine por chismes. Fui doncella en la casa durante los años en que su padre aún vivía. Vi cosas, escuché otras tantas, cosas que nadie debía saber, pero que la señora Clara se encargó de enterrar». Meg frunció el ceño. La voz quebrada de la anciana despertaba algo antiguo en su interior, una inquietud que no entendía del todo. «¿De qué cosas habla?», preguntó con cautela. Agnes bebió un sorbo del té y respiró profundo antes de continuar. «Ella no es quien dice ser. Clara no es hija legítima del señor Beaumont. Nunca lo fue. Su madre fue una sirvienta, y cuando nació, él la ignoró por completo. Pero años después, Clara falsificó los documentos. Consiguió una partida de nacimiento adulterada con la ayuda de un notario corrupto y convenció a la señora Miriam de guardar el secreto para evitar el escándalo. A cambio, juró proteger el apellido y lo hizo a su manera. Meg se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de la mujer resonaban en la habitación con una claridad escalofriante. El fuego crepitaba en la chimenea, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «¿Está segura de lo que dice?», susurró finalmente. «Tan segura como de que me queda poco tiempo para contarlo», respondió la anciana con un hilo de voz. «Vi los papeles con mis propios ojos. Vi a la señorita Clara romper el sello original y sustituirlo por otro. Lo hizo una noche, cuando la señora Miriam estaba enferma. Y nadie más lo sabe, nadie, salvo usted, ahora». Un largo silencio llenó el despacho. Meg, sin saber qué decir, cubrió la mano huesuda de la anciana con la suya. Había aprendido a no dejarse llevar por los impulsos, pero aquella revelación era demasiado grave. En una sociedad donde los nombres abrían puertas y los apellidos eran coronas, esa verdad podía destruir no solo a Clara, sino a toda la familia Beaumont. «Gracias por confiar en mí», dijo finalmente. «Prometo guardar lo que me ha contado y ayudarla, si puedo». La anciana sonrió débilmente, como si esa promesa fuera suficiente. Días después, Meg recibió la noticia de su muerte. Nadie reclamó el cuerpo. Esa noche,
Mientras las niñas dormían, Meg permaneció despierta junto a la chimenea, repasando una y otra vez lo escuchado. Pensó en Edward, en lo que esa verdad significaba para él, en cómo la mentira de Clara lo había encadenado durante tantos años. Quiso creer que el destino no podía ser tan cruel. Y sin embargo, la vida se encargaba de recordarle que los secretos, tarde o temprano, siempre buscan la luz. En la mañana siguiente, Meg visitó los archivos parroquiales y luego una pequeña oficina del registro civil en el centro. Fingiendo ser una genealogista interesada en historias familiares, pidió acceso a ciertos documentos antiguos. La búsqueda fue larga y agotadora. Revisó partidas, firmas, sellos, hasta que, en medio de un montón de papeles amarillentos, encontró lo que buscaba: 2 certificados distintos. Uno con el nombre de Clara Beaumont, hija legítima del señor Reginald Beaumont y la señora Margaret Dunn. Otro, anterior, con las mismas fechas, pero con un nombre tachado a mano y reemplazado por una escritura diferente. La tinta aún dejaba entrever el original: Clara Dunn, hija ilegítima, sin padre reconocido. El corazón de Meg se apretó. Lo que Agnes había dicho era verdad. Tenía en sus manos la prueba. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que esa información era dinamita, capaz de destruir reputaciones, de incendiar salones enteros, de quebrar alianzas. Pero también sabía que guardar silencio significaba seguir permitiendo que la mentira gobernara. De regreso al orfanato, el ruido de los carruajes y el murmullo de la ciudad la acompañaron en un trance de pensamientos. En la puerta la esperaba Abigail, con una bufanda tejida y las mejillas encendidas por el frío. «Señorita Meg», dijo con su voz dulce, «el señor que vino aquella vez dejó flores en el jardín». Meg la miró con sorpresa. «¿El señor Beaumont?» La niña asintió con una sonrisa tímida. Meg no respondió. Caminó lentamente hacia la ventana. Las flores estaban allí, frescas, todavía húmedas por la nieve. Rosas blancas, las mismas que Edward solía elegir. Y fue en ese instante cuando comprendió que los hilos del pasado estaban volviendo a entrelazarse, más fuertes, más apretados. Pero esta vez no era el amor el que guiaba al destino, sino la verdad, oculta desde la cuna. La mansión Ashbury, situada en la esquina más distinguida de la Quinta Avenida, resplandecía aquella noche de primavera como una joya cuidadosamente pulida para ser exhibida. Los criados abrían las puertas con guantes blancos, los carruajes se alineaban sobre la calzada como piezas de ajedrez, y la música de un cuarteto francés acariciaba las paredes cubiertas de terciopelo. Era la velada anual de la Sociedad de Damas de Beneficencia, un evento donde la élite neoyorquina se reunía no tanto por generosidad, sino por conveniencia y reputación. Clara Beaumont caminaba entre los invitados como si flotara, vestida con un espléndido traje de satén color marfil, bordado a mano, con un corsé ceñido que realzaba su figura y un abanico de encaje belga sostenido delicadamente entre sus dedos. Su cabello estaba recogido en un intrincado peinado adornado con perlas. Saludaba con una sonrisa precisa, posaba para los retratistas y respondía con diplomacia impecable a cada cumplido. Nadie imaginaba que tras aquella apariencia perfecta, su mundo estaba comenzando a resquebrajarse. No muy lejos de allí, entre las columnas del gran salón, Meg Whitmore observaba la escena con la serenidad de quien ya no necesita fingir nada. Lucía un vestido de muselina color azul profundo, sin adornos ostentosos, pero con una elegancia natural que contrastaba con los brillos artificiales del entorno. Había sido invitada por una de las mecenas del orfanato y había aceptado por cortesía, aunque en el fondo sabía que esa noche el destino tenía otros planes. Desde su llegada sintió las miradas cruzadas, algunas curiosas, otras condescendientes, otras simplemente desconcertadas.
No era habitual que una mujer sin apellido ilustre ni fortuna visible ocupara ese espacio. Pero Meg no se dejó intimidar. Caminó con paso firme entre los grupos de damas empolvadas y caballeros aburridos, hasta que sus ojos se cruzaron con los de Clara. Durante un instante el tiempo pareció detenerse. Clara apretó el abanico con fuerza. Meg la saludó con una inclinación leve de cabeza, sin sonreír. Después, se dirigió con calma hacia la mesa de discursos, donde una joven estaba terminando de leer una lista de donaciones. «Con su permiso», dijo Meg con voz clara, «me gustaría compartir unas palabras en nombre del orfanato Esperanza Nueva». La moderadora, sorprendida pero incapaz de negarse en ese ambiente tan rígidamente civilizado, asintió. Meg subió al estrado, sostenida por una mezcla de dignidad y determinación que nadie allí comprendía del todo. Su figura delgada, su postura erguida, su voz templada pero firme, llamaron la atención de inmediato. Esta noche se habla de beneficencia, de caridad, de compromiso social, empezó mirando lentamente al público. Pero no se trata de cuánto se dona, ni de qué apellido lo respalda. Se trata de verdad, de integridad. Hubo un leve murmullo. Algunas miradas comenzaron a girarse hacia Clara, como si un presentimiento invisible flotara en el aire. Conozco muchas historias de niñas que han llegado a mi orfanato con nombres falsos, con documentos manipulados, con pasados borrados para poder entrar a un mundo que las rechaza, continuó Meg. Historias de engaño, sí, pero también de esperanza, porque la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra su camino. La tensión en el salón se volvió espesa como la niebla de los muelles. Clara mantenía la sonrisa, pero sus ojos reflejaban una inquietud creciente. Edward, sentado en la parte posterior del salón, observaba a Meg con una mezcla de sorpresa y orgullo silencioso. Su corazón, apagado durante años, comenzó a latir con una fuerza que casi había olvidado. Meg bajó del estrado sin agregar nombres, sin acusaciones directas. No era necesario. Había sembrado la duda con la precisión de quien sabe que la verdad, una vez liberada, no puede encerrarse de nuevo. Esa misma noche, los rumores comenzaron a circular. Al principio, tímidos, camuflados en susurros entre copas de champán. Luego, más osados, multiplicados en las páginas sociales del día siguiente. ¿Era cierto que Clara Beaumont no era legítima? ¿Había falsificado su identidad? El apellido más antiguo de la avenida se construía sobre una mentira. Edward no tardó en enfrentarla. Fue en la biblioteca de la mansión, un salón oscuro, de techos altos, donde los retratos de antepasados parecían vigilar cada conversación. Clara estaba de pie junto al fuego, aún vestida con su traje de la velada, pero con el peinado deshecho y la expresión desencajada. «Dime que es mentira», pidió Edward con una voz que contenía más decepción que rabia. «Dime que tú no... ¿Tú también vas a condenarme?», lo interrumpió Clara, girándose con los ojos enrojecidos. «¿Después de todo lo que he hecho por esta familia?» «¿Qué hiciste, Clara?», insistió él. «¿Qué ocultaste?». Ella se llevó las manos al rostro, como si el peso de los años le cayera de pronto sobre los hombros. Luego, con una voz áspera, lo dijo. «No fui reconocida, nunca. Él me negó. Y tu madre me permitió cambiar eso. Me dio su consentimiento, me dio su silencio». Edward dio un paso atrás. La revelación cayó sobre él como una losa. Lo supo en ese instante. Todo había sido una construcción. La esposa, el apellido, la estabilidad. Un castillo de naipes sostenido por el miedo al escándalo. Miriam Beaumont, ya muy enferma, fue llevada al salón por su dama de compañía al enterarse del escándalo que comenzaba a circular. Al ver a Edward con los documentos en la mano y a Clara llorando a sus pies, supo que el final había llegado. «Lo hice por el apellido», susurró la anciana con un hilo de voz. «Teníamos demasiados enemigos, demasiado que perder». Edward no respondió.
En ese momento comprendió que había vivido para cumplir una herencia vacía, una cadena invisible que lo había atado a una mujer que no amaba, a una familia construida sobre la apariencia, al deber disfrazado de lealtad. Los días que siguieron fueron un torbellino de consecuencias. Los diarios explotaron la noticia. Las invitaciones a los salones de sociedad comenzaron a cesar. Las inversiones de los Beaumont cayeron. Clara, humillada y expuesta, se encerró en su habitación por semanas. Miriam, incapaz de soportar la vergüenza, pidió no recibir a nadie más. Y Edward sintió, por primera vez en años, que podía respirar sin disfraz. Caminó solo por las calles, visitó las estaciones de tren, habló con los trabajadores de su empresa sin que lo anunciaran. Se sentó en bancos públicos observando a los niños jugar en los parques. Ya no era el heredero intocable, pero era libre. Un atardecer, mientras la ciudad parecía más dorada que nunca, Edward se detuvo frente a la verja del orfanato. No entró, no llamó. Solo miró a través del jardín, donde una niña pelirroja giraba sobre sí misma riendo. Cerca, una mujer de vestido azul recogía libros de un banco. No dijo nada, no movió un músculo, solo permaneció allí, inmóvil, mientras el viento le despeinaba el cabello y los ecos del pasado se disipaban como el humo de una vela al extinguirse. La máscara había caído, y el alma, al fin, quedaba al descubierto. La ciudad comenzaba a florecer bajo los primeros signos de la primavera. Después de un invierno implacable y un escándalo que sacudió a la alta sociedad como un trueno inesperado, Nueva York parecía intentar recuperar su compostura. Los carruajes volvían a circular con normalidad. Los salones se preparaban para una nueva temporada de tertulias, y los rumores comenzaban a apagarse como ecos lejanos de una tormenta. Pero en el corazón de Meg Whitmore, el invierno aún no se había marchado del todo. La revelación pública sobre Clara Beaumont había sido un acontecimiento sin precedentes. Nadie en los círculos elegantes de la ciudad había imaginado que una figura tan pulida, tan calculada, podía esconder una mentira tan profunda. Los diarios llenaron columnas enteras con titulares cargados de ironía. Los salones cerraron sus puertas a los Beaumont. Las donaciones a sus instituciones fueron retiradas discretamente, y aunque el apellido sobrevivía en las placas de mármol y en las cuentas bancarias aún intactas, algo más importante se había quebrado para siempre: la reverencia social. Edward había desaparecido de la vida pública en los días siguientes. No asistió a las reuniones empresariales ni a los eventos familiares. No respondió a invitaciones ni a cartas. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había retirado al campo. Solo Meg sabía la verdad, que él había estado allí, parado frente a la verja del orfanato, con el rostro bañado por la luz dorada del atardecer, mirando sin decir una palabra. No lo había llamado, no había salido a su encuentro. Solo lo observó desde una ventana alta, con el corazón latiendo con un ritmo que ya no recordaba. Durante horas pensó en bajar, en romper el silencio, en pedir explicaciones o dar alguna. Pero no lo hizo. Aún no. Una semana después recibió una carta. Era breve, escrita con esa letra inclinada que ella conocía tan bien. No había adornos, ni promesas, ni lamentos. Necesito verla, no por lo que fuimos, sino por lo que no fuimos. Esta vez sin mentiras, sin público, sin pasado, solo usted y yo. Mañana a las 7. En la casa de Hudson, donde una vez dijimos que nos gustaría escondernos del mundo. Si no desea venir, lo entenderé. Pero si aún queda algo de luz en esa puerta que se cerró, la esperaré con el corazón abierto. Edward. Meg leyó la carta una vez, luego otra y otra más. La casa de Hudson era una pequeña propiedad antigua a las afueras de la ciudad que pertenecía a una tía lejana de Edward. Durante sus primeros encuentros,
Él le había hablado de ese lugar como un refugio imaginario, un sitio lejos de los compromisos, los escándalos y los deberes, un lugar solo para ellos. En ese entonces era solo un sueño. Ahora parecía una llamada del destino. Esa tarde, Meg eligió su vestido con especial cuidado, no por vanidad, sino por respeto a sí misma. Se decidió por un conjunto de terciopelo azul oscuro, sencillo pero elegante, con una capa de lana clara sobre los hombros y un broche antiguo en el cuello, no el camafeo, sino uno que había heredado de su madre. Recogió su cabello con firmeza, dejando su rostro despejado, sin adornos. Tomó un coche de alquiler y pidió que la dejaran a unas cuadras de la casa. Necesitaba tiempo para respirar antes de entrar. La casa estaba encendida. A través de las ventanas se filtraba una luz cálida y dorada, distinta a la de los grandes salones de la ciudad. Allí no había mayordomos, ni escoltas, ni retratistas. Solo un hombre esperando, sin escudos. Edward abrió la puerta antes de que ella tocara. Estaba de pie, con un traje oscuro sin chaleco, la camisa sin almidonar, los cabellos ligeramente despeinados. Parecía más joven y más viejo al mismo tiempo. En sus ojos no había arrogancia, solo una calma resignada y una ternura contenida. «Gracias por venir», dijo con voz baja. Meg entró sin responder. Caminó por el pasillo de madera encerada, cruzando un aroma a pino y a fuego encendido. En la sala, una mesa para dos estaba preparada con sencillez. Velas encendidas, pan recién horneado, vino en copas de cristal. Ninguna ostentación, solo intimidad. Cenaron en silencio durante los primeros minutos. El sonido del reloj de péndulo marcaba el ritmo de la noche. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, arrastrando las primeras hojas nuevas de la estación. Fue Edward quien habló primero. Me separé de Clara, no por venganza ni por presión. Lo hice porque al fin comprendí que no podía seguir fingiendo una vida que nunca fue mía. Meg lo escuchó sin levantar la vista. Jugaba con el borde de su copa, como si cada palabra que él decía fuera una aguja que cosía y desgarraba a la vez. Mi madre también se fue, continuó él. No físicamente, aún respira. Pero ya no habla, no come, solo mira por la ventana. Tal vez entiende lo que causó. Tal vez no. Yo ya no le pregunto nada. Meg alzó la mirada. Sus ojos estaban serenos, pero húmedos. No por compasión, sino por todo lo que no se había dicho. No vine aquí para que me explique lo que ya sé, dijo ella, al fin. Vine porque... no sé por qué. Tal vez porque no quería que la última vez que lo viera fuera desde una ventana. Tal vez porque aún hay algo en mí que no aprendió a odiarlo. Edward se incorporó, caminó hacia la chimenea y se apoyó en la repisa. Su espalda reflejaba cansancio, pero también paz. «No quiero que me perdone», murmuró. «Quiero pedir una oportunidad, no para volver a lo que fuimos. Eso ya no existe, pero sí para empezar algo distinto. Si usted me deja». Meg se levantó, caminó despacio hacia él. No lo tocó, solo lo miró, desde una distancia corta, pero suficiente para que él sintiera su perfume y el temblor sutil de su presencia. «No puedo darle una respuesta esta noche», susurró, «porque no confío aún en lo que siento, y no sería justo para ninguno de los dos». Edward asintió, no suplicó, no se arrodilló, solo cerró los ojos, como si esa respuesta fuera más sincera que cualquier sí apurado. «¿Puedo esperar?», preguntó sin abrirlos. Meg dio un paso atrás. Su mano rozó por un instante la de él. No fue un gesto planificado. Fue algo más profundo, como una despedida que no se decía con palabras. «Puede», respondió, «pero no me lo pida. Deje que sea yo quien abra la puerta, si alguna vez decido hacerlo». Y sin agregar más, dio media vuelta, caminó hasta la entrada y salió. La brisa nocturna le acarició el rostro. Las estrellas brillaban con tímida claridad entre las ramas de los árboles. Subió al carruaje y mientras éste avanzaba por el sendero de grava,
No miró atrás. Edward, de pie en la entrada, observó cómo las ruedas se alejaban. Permaneció allí largo rato, con las manos en los bolsillos, el pecho abierto y la puerta aún entreabierta. La mañana comenzó con una calma engañosa. El cielo, gris perla, presagiaba lluvia, pero el aire tenía un dejo tibio, casi primaveral. Meg Whitmore estaba en su despacho del orfanato, revisando las cuentas y los informes del mes, cuando una de las niñas más grandes entró con un sobre en la mano. «Señorita Meg», dijo Abigail con su vocecita temerosa. «Esto lo dejaron en la puerta. ¿No tiene remitente?» Meg levantó la mirada. El sobre era de papel grueso, amarillento, cerrado con un lacre sin escudo. No reconoció la letra del nombre porque no había nombre alguno. Solo su dirección, escrita con pluma firme, sin florituras. Lo sostuvo entre los dedos con cierta desconfianza, sintiendo el peso inusual de lo que contenía. Lo abrió despacio. Dentro había un pequeño objeto envuelto en terciopelo azul. Al desplegar la tela, el aire pareció escapársele del pecho. Era el broche. El mismo broche de camafeo que Edward le había regalado hacía 7 años, aquella noche bajo la nieve. El mismo que ella había devuelto en otro tiempo, queriendo cerrar una historia que, por más que intentara, nunca se había cerrado del todo. Junto al broche había una hoja doblada con cuidado. Meg la desplegó con manos temblorosas. Reconoció enseguida la caligrafía, aunque no hubiera firma. Era una letra inclinada, elegante, trazada con firmeza. La hoja contenía solo unas líneas de un poema. Su poema, aquel que Edward solía recitarle en voz baja, con la frente apoyada en la suya, cuando el mundo aún les pertenecía. He amado el silencio, porque en él te oigo. He amado la distancia, porque en ella te encuentro. Meg dejó caer la hoja sobre el escritorio. El corazón le golpeaba en el pecho, un ritmo profundo, familiar, casi doloroso. No necesitaba una firma, sabía de quién provenía. Durante horas intentó concentrarse en sus labores, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Edward, pálido, cansado, con aquella mirada de hombre que había amado demasiado tarde. Al caer la tarde, incapaz de resistir la inquietud que la consumía, llamó a la joven enfermera que colaboraba con el orfanato y le pidió noticias del Hospital de la Caridad, donde atendían a los benefactores conocidos de la ciudad. No sabía bien por qué preguntaba. Tal vez solo para tranquilizar su conciencia. La enfermera tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz se volvió tenue, como si temiera las consecuencias de sus palabras. El señor Edward Beaumont fue ingresado anoche. Colapso nervioso, dijeron los médicos. Lo encontraron en su oficina inconsciente. Meg se quedó helada. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el repiquetear de la lluvia en los cristales la devolvió a la realidad. Sin pensarlo más, tomó su capa, cubrió su cabello y salió. No esperó carruaje. Caminó bajo el agua con el corazón encendido, sin preocuparse por el lodo que ensuciaba sus zapatos. Cada paso era una decisión, una confesión silenciosa. El hospital olía a humedad, a desinfectante y a resignación. Los pasillos eran fríos, las lámparas titilaban. Cuando dijo el nombre Beaumont, una enfermera la condujo sin hacer preguntas. La reconoció quizás por el tono con que lo pronunció, un tono que no pertenece a las visitas, sino a quienes alguna vez amaron. Edward yacía en una cama junto a la ventana. La luz del crepúsculo entraba en diagonal, bañando su rostro en un resplandor pálido. Estaba más delgado, su cabello más gris, sus manos reposaban sobre la sábana blanca. Su respiración era débil, pero constante. Meg se acercó despacio, como temiendo quebrar la quietud del momento. Se quedó de pie a su lado largo rato, sin hablar, solo observando el vaivén de su pecho, el leve temblor de sus párpados. En su rostro había algo que no había visto antes, una paz serena, como si, al fin, hubiera dejado de luchar contra el tiempo y el deber.
Meg tomó asiento, y sin darse cuenta, su mano buscó la de él. La encontró fría, pero aún tibia de vida. La sostuvo entre las suyas, y el simple contacto bastó para despertar algo antiguo, algo que nunca había muerto del todo. «No debí venir», susurró, aunque sabía que mentía, pero no podía quedarme sin saber. El sonido de su propia voz la estremeció. Le parecía estar hablando a un fantasma, pero de pronto Edward abrió lentamente los ojos. Durante un segundo, ambos se miraron sin decir palabra. Él parpadeó, confundido, y luego, al reconocerla, su expresión se transformó en una sonrisa tan tenue que apenas parecía posible. «Sabía que vendrías», murmuró, apenas audible. Meg contuvo un sollozo. Se inclinó hacia él, tocándole el rostro con los dedos, como si necesitara asegurarse de que era real. «No hables», dijo con suavidad. «No digas nada». Edward, sin embargo, continuó. «He querido escribirte tantas veces», balbuceó, pero no encontraba las palabras. «La carta, la que recibiste, no pude firmarla. No merecía hacerlo». Meg negó con la cabeza. «Ya no importa», susurró. «El tiempo lo borró todo». «No», respondió él con esfuerzo. «No lo borró, solo lo cambió. Te llevé conmigo en el silencio, en cada día vacío». Su voz se quebró. Meg apretó su mano, pidiendo con ese gesto que se detuviera, que descansara. Pero Edward se aferró a ella, buscando en su mirada una absolución que ella aún no sabía si podía darle. Durante un largo rato, permanecieron así, en un silencio lleno de memorias. El sonido lejano de la lluvia acompañaba el compás de la respiración de Edward. Afuera, las campanas del reloj de la iglesia dieron las 8. Meg habló entonces con voz baja, casi un suspiro. «No prometas nada», dijo. «No digas que cambiarás, ni que el pasado no existió. No quiero promesas. Solo quédate, mientras puedas». Edward cerró los ojos, y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. «Solo quedarme», repitió, como si esa frase fuera suficiente para redimir una vida entera. La noche cayó por completo. Meg no se movió de su lado. Pidió una lámpara y la colocó cerca de la cama para que la penumbra no los envolviera del todo. En ese resplandor tenue, el rostro de Edward parecía más joven, más humano. Ella pensó en lo que habían sido, en lo que el destino les arrebató y en lo que, de algún modo, aún les pertenecía. Recordó la nieve cayendo sobre la pérgola, la voz temblorosa de un hombre que le había jurado amarla toda la vida, y comprendió que, de todas las promesas rotas, aquella, por absurda que fuera, había sido la más cierta. Se quedó despierta toda la noche, observándolo, escuchando el leve susurro de su respiración. A veces le humedecía los labios con una cucharilla de agua. Otras simplemente lo miraba dormir, como si quisiera grabar en su mente cada rasgo de aquel rostro. Cuando el amanecer tiñó de rosado las paredes, Edward abrió los ojos una vez más. «Creí que me había ido», dijo con voz débil. «Y yo creí que ya no volvería a verlo», respondió ella con una sonrisa contenida. Él intentó incorporarse, pero Meg lo detuvo. Se inclinó, apoyando su frente contra la de él. «No hablemos del pasado», susurró. «No lo arruinemos otra vez con palabras». Edward asintió. Cerró los ojos, y por un momento el mundo pareció detenerse. No existía la culpa, ni el deber, ni los años que los separaron. Solo la tibieza de dos manos entrelazadas, el aire compartido, el presente. Y en ese instante, por primera vez, ninguno de los dos pensó en lo que vendría después, solo en lo que finalmente tenían: un segundo de verdad, un instante de amor sin promesas, sin máscaras, sin futuro asegurado, solo presente. La primavera llegó suave aquel año, como si el mundo al fin quisiera regalarles una tregua. Los campos que rodeaban la colina se cubrían de flores silvestres, y las aves cantaban desde los manzanos en flor, que temblaban levemente con el viento del mediodía.
Desde la ventana de la cocina, Meg Whitmore observaba el paisaje con una sonrisa serena, el delantal aún manchado de harina y la tetera silbando sobre la estufa. La casa en la que vivían era modesta, pero llena de luz. Las paredes claras estaban adornadas con retratos sencillos, algunos dibujos hechos por las niñas del orfanato y otros regalos que sus pequeñas protegidas les hacían con esmero. No había mármoles, ni arañas de cristal, ni alfombras persas, pero había paz, tibieza y amor, ese amor silencioso que no necesita adornos para ser real. Edward Beaumont entró por la puerta trasera con un ramo de lirios silvestres en la mano. Su andar era más lento que antes, pero firme. El cabello, casi completamente canoso, le daba un aire distinto, como si el tiempo, lejos de desgastarlo, lo hubiera purificado. «Las niñas están esperándote en el patio», le dijo con una sonrisa traviesa, dejando los lirios sobre la mesa. «Dicen que si no cuentas tú el cuento de esta noche, no se irán a dormir». Meg soltó una carcajada suave. «¿Y tú qué les dijiste?» «Que mandaría por la institutriz más estricta de todo Nueva York», respondió él con fingida solemnidad. «Eso las asustó lo suficiente para pedirte disculpas anticipadas». Ella negó con la cabeza, divertida, y se acercó para tomarle la mano. «Estás más pálido que ayer. ¿Dormiste bien?» «Dormí a tu lado», contestó él. «Con eso basta». No hacían falta más palabras. Entre ellos, los silencios eran tan elocuentes como los gestos. Habían aprendido a convivir con lo no dicho, con lo que no necesitaba ser explicado. Cada mirada era una promesa cumplida, cada roce una pequeña reparación a los años perdidos. Vivían en una casa sencilla al pie de la colina que albergaba el orfanato. Había sido una antigua rectoría que Meg reformó con la ayuda de donaciones anónimas y el trabajo voluntario de Edward, quien ahora dedicaba sus días a llevar libros de contabilidad, reparar ventanas y leer en voz alta a las niñas. Abigail, la niña de ojos grandes que Meg había rescatado años atrás de una familia negligente, vivía con ellos. Ya no era una niña asustada. Se había transformado en una jovencita vivaz, curiosa, llena de vida. No los llamaba madre ni padre, pero los amaba con esa lealtad profunda que nace de la gratitud y del amor sembrado con constancia. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Meg salió al porche con una taza de té. Se sentó en su mecedora favorita, la misma que Edward había reparado con sus propias manos el invierno anterior. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos malvas y dorados. Desde allí podía verlo todo: las risas de las pequeñas corriendo entre los arbustos, los lazos de colores ondeando en sus cabellos, el eco de una infancia protegida, libre del peso de los apellidos. Edward salió con una manta doblada sobre el brazo y la colocó sobre sus piernas. Luego se sentó a su lado. «Hoy las vi plantar girasoles», comentó. «Dicen que es para que cuando estés triste salgas a verlos». Meg lo miró, enternecida. «¿Quién les enseñó eso?» «Supongo que alguien que te conoce bien». Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. La brisa jugaba con los cabellos sueltos de su trenza. «¿Recuerdas lo que te dije aquella noche en el hospital?», preguntó en voz baja. «Lo recuerdo todo», respondió él sin dudar. «Te pedí que no prometieras nada, y cumpliste». «Sí», dijo Edward, «pero cada día desde entonces, mi silencio ha sido la promesa más verdadera». Meg cerró los ojos. No necesitaba más. El amor que compartían ahora no exigía juramentos ni actos grandilocuentes. Era amor en su forma más pura, cotidiano, presente, fiel. Las niñas comenzaron a recoger sus cosas. El viento traía el aroma de la sopa que alguien preparaba en la cocina del orfanato. Meg observó a una de las más pequeñas que intentaba subir la colina con una muñeca hecha de retazos. «Cuando era niña, soñaba con casarme con un príncipe», murmuró ella. «Luego creí que quería a un magnate».
¿Y ahora?, preguntó Edward. Ahora sé que solo necesitaba un hombre que supiera quedarse. Él le besó la mano. Y yo, que siempre creí que debía construir imperios, terminé entendiendo que mi única gran obra eres tú. Meg lo miró. En sus ojos ya no había reproche, ni melancolía, ni heridas sin sanar. Solo gratitud y una paz tan inmensa que dolía. Un año atrás, el mundo aún los juzgaba. Clara Beaumont, tras el escándalo, partió rumbo a Europa, donde vivía en el silencio forzado de quienes cayeron desde muy alto. La prensa, después de devorarlos durante semanas, los olvidó. La sociedad, siempre hambrienta de nuevos nombres, reemplazó a los Beaumont por otros escándalos. Ellos, en cambio, eligieron desaparecer de la escena pública. No hubo boda en los periódicos, ni fotografías, ni anillos ostentosos. Se casaron en una ceremonia íntima, con 2 testigos humildes y una promesa muda. Esta vez, el amor no sería expuesto al juicio de nadie. Desde entonces, vivían lejos del ruido, construyendo algo más duradero que un apellido. Las niñas del orfanato eran su mundo. Cada día era una nueva oportunidad de reparar con ternura lo que otros habían destruido con indiferencia. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a aparecer sobre el cielo despejado, Meg subió a la colina para ver una vez más la vista desde arriba. Edward la acompañó apoyado en su bastón, pero erguido. Abigail corría unos pasos adelante, riendo. Al llegar a la cima, Meg se detuvo. Miró el edificio blanco, los jardines cuidados, las ventanas iluminadas por la vida. «No es un palacio», susurró. «Pero es un reino», respondió Edward. Ella asintió. «Y aquí, por fin, soy reina sin corona y sin miedo». Edward la rodeó con un brazo. «Te prometí amor eterno, una vez», dijo. «Me equivoqué». Meg lo miró extrañada. «El amor no es eterno», continuó él. «Es ahora, es este instante. Y mientras vivamos cada día será una elección, y yo elijo amarte hoy. Y mañana, si llega». Meg sintió que las lágrimas le nublaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran la lluvia que limpia el alma. Abajo, en el jardín, las niñas encendían linternas hechas con frascos de vidrio. Las pequeñas luces comenzaron a flotar como luciérnagas entre los arbustos. Meg se volvió hacia Edward y le susurró al oído: «El pasado no se borra, pero ya no duele». «Porque lo vencimos», respondió él. Y así, en la cima de la colina, bajo el cielo estrellado y entre los ecos de risas infantiles, Meg comprendió que, aunque la sociedad les había robado muchas cosas, el destino, con toda su demora, les había devuelto lo más preciado: la libertad de amar sin temor, sin títulos, sin condiciones, solo amor. Nueva York, otoño de 1891. La ciudad había cambiado. Las avenidas eran más anchas. Los automóviles comenzaban a reemplazar a los carruajes y los titulares de los periódicos hablaban de avances, reformas y nuevos nombres que ascendían en la esfera social. Los días de gloria de muchas familias antiguas habían quedado atrás, disueltos en escándalos, deudas o simple olvido. Pero, en un rincón tranquilo del Upper East Side, donde los árboles aún formaban túneles dorados con sus hojas caídas, el tiempo parecía haberse detenido. El orfanato de la colina seguía en pie, más fuerte que nunca. Ahora albergaba a más de 50 niñas, contaba con una pequeña biblioteca, una escuela primaria anexa y un invernadero lleno de flores durante todo el año. Meg había logrado mucho más que una obra de caridad. Había construido un refugio para quienes el mundo solía olvidar. Aquel domingo, el jardín estaba decorado con cintas color marfil y sillas de madera. No era una fiesta ostentosa, pero sí emotiva. Se celebraban los 10 años del orfanato, y muchas de las niñas que alguna vez vivieron allí habían regresado convertidas en maestras, costureras, enfermeras, mujeres fuertes, formadas en la ternura y el ejemplo. Meg
Ahora, con 37 años, caminaba entre ellas con su andar elegante y su sonrisa serena. El cabello, recogido en un moño bajo, tenía ya algunas hebras plateadas que no ocultaba. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo y refinado, y en su pecho aún brillaba el broche de camafeo que había guardado todos esos años. A su lado, Edward Beaumont caminaba apoyado en su bastón. Los años lo habían vuelto más lento, pero su presencia seguía imponiendo respeto. Su figura alta, el cabello completamente blanco, la mirada profunda y cálida. Nadie hablaba ya del escándalo que lo envolvió una vez. Los que lo conocían ahora lo recordaban como el hombre que renunció a una fortuna para vivir con dignidad, al servicio de los que no tenían voz. Abigail, ya con 18 años, los acompañaba. Era una joven hermosa, de espíritu alegre y mirada inteligente. Estudiaba para ser maestra, y todos en el barrio la conocían como la hija de corazón de Meg y Edward. Aunque nunca se adoptó legalmente, en el alma no había otra definición posible. En la mesa familiar, su silla siempre había estado reservada. No tuvieron hijos propios. El cuerpo de Meg, marcado por años de trabajo y tensiones emocionales, no se lo permitió, pero jamás lo lamentaron. Criaron a decenas de niñas como si fueran suyas, y en los álbumes de fotografías no había espacio suficiente para tantas memorias. Clara Beaumont, en cambio, vivía en el exilio. Después de que la verdad saliera a la luz y la prensa la destruyera, se refugió en Viena bajo otro apellido. Algunos decían que aún vivía en una casa elegante, rodeada de lujos, comprados con los últimos restos de su fortuna. Otros aseguraban que había caído en la ruina. Ninguno de los que la conocieron en Nueva York volvió a verla. Solo quedaban sus retratos olvidados en las hemerotecas y el eco de su ambición sin freno. Miriam Beaumont había muerto años atrás, sin reconciliarse del todo con su conciencia. En su testamento dejó una suma considerable al orfanato, quizás como forma de redención, quizás como último intento de aferrarse al legado que tanto protegió. Meg miró a su alrededor aquella tarde, mientras las niñas cantaban en el jardín y el aire olía a manzanas asadas. Edward se acercó con una taza de té caliente y se la ofreció sin decir palabra. Ella la aceptó con una sonrisa, tomándolo de la mano. No necesitaban hablar. 9 años después, el amor no se había desvanecido. Había cambiado, sí. Ya no era fuego ni urgencia, era raíz, era abrigo, era un silencio compartido que decía más que 1000 promesas. ¿Lo imaginaste así?, preguntó él con voz baja. Jamás, respondió Meg con ternura. Es mejor de lo que me atreví a soñar. La sociedad, aquella que una vez los juzgó, había cambiado también. Las mujeres comenzaban a alzar la voz. Los periódicos hablaban de sufragio, de reformas laborales, de niñas que estudiaban y soñaban con ser doctoras. Las paredes del orfanato estaban llenas de mapas, libros y cuadros con frases de esperanza. Esa noche, cuando todas las niñas ya dormían, Meg salió al porche. Se sentó en su mecedora, arropada con una manta tejida por las propias niñas. Edward llegó poco después, con su libro de poemas bajo el brazo. Leyó en voz baja, como en los viejos tiempos, el verso que una vez le dejó en una carta sin firma. Te amaré en los silencios que nadie oye, en los gestos que no necesitan explicación, en la calma de saber que estás. Meg cerró los ojos. El amor había resistido, no porque fuera perfecto, sino porque había sido verdadero. La historia de Meg y Edward no apareció en los libros de historia, ni fue contada en las grandes fiestas de sociedad, pero quedó grabada en cada niña que salvó el orfanato, en cada carta de agradecimiento, en cada corazón que aprendió que el amor no se trata de prometer eternidades, sino de elegir cada día quedarse. Y así, mientras la luna iluminaba el tejado de la colina, y el viento acariciaba las copas de los árboles, Meg supo que todo,
El dolor, las pérdidas, los años de espera había valido la pena, porque el destino al final no se había equivocado, solo se había tomado su tiempo. Cuando el amor resiste al tiempo, al orgullo y al dolor, no se convierte en un cuento de hadas, sino en una verdad profundamente humana. Esta historia nos recordó que no siempre se gana en el momento justo, pero que a veces el destino espera con paciencia para devolvernos lo que nos fue arrebatado. Meg eligió el amor sin condiciones. Edward eligió liberarse del deber para vivir con dignidad. Y juntos nos enseñaron que no hay fuerza más poderosa que la de dos almas que, incluso rotas, deciden reconstruirse sin máscaras. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero siempre puedes elegir cómo seguir caminando. Y eso también es una forma de victoria. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra destino para que yo sepa que acompañaste cada capítulo, cada suspiro y cada silencio de esta historia inolvidable. Te invito a ver otras narraciones similares que estoy dejando aquí arriba, en las tarjetas. Si te emocionaste con la historia de Meg y Edward, estoy segura de que también encontrarás otras que te harán soñar, llorar y creer de nuevo en los amores que desafían el tiempo. Gracias por estar aquí. Tu compañía mantiene viva esta comunidad de corazones que aman las grandes historias.